No eran daños colaterales. Eran mis hijos. Esa frase, escrita con una caligrafía temblorosa en una hoja blanca, fue lo único que contenía el sobre sin remitente que llegó a la celda de Joaquín El Chapo Guzmán. No había amenazas, ni nombres, ni detalles. Solo una verdad imposible de ignorar. Era febrero, y en el aislamiento de la prisión más segura de Estados Unidos, algo se quebró en el hombre que había construido un imperio sobre cuerpos sin rostro. Por primera vez en años, el Chapo dejó de escribir sobre sus hazañas y comenzó a pensar en lo que había destruido. Camila, Tomás y Lourdes. 3 nombres. 3 ausencias. 3 silencios que perforaban la coraza de uno de los criminales más temidos del planeta. Lo que nadie sabía es que aquellos nombres no eran producto de una investigación policial, ni parte de un expediente judicial. Eran los hijos de una mujer que durante años había sido ignorada por jueces, policías y periodistas. Una madre que vio morir su mundo en segundos y decidió no callar. Esa carta que cruzó muros, rejas y protocolos fue el inicio de algo que ni el sistema judicial ni el propio cártel estaban preparados para enfrentar, la caída moral de su líder más impenetrable. Durante décadas, el Chapo manejó su organización con mano de hierro y una regla inquebrantable: las familias están fuera del negocio. Pero esa regla se rompió el día que una operación mal ejecutada dejó a 3 adolescentes muertos en su propia casa. Un error, dijeron sus hombres. Un daño colateral. Para Alma Rodríguez, madre de las víctimas, fue un crimen sin rostro, sin responsables, sin justicia. Hasta que decidió escribir una carta. Una sola hoja que atravesó todos los silencios del poder. Lo que ocurrió después ya no fue un juicio común. Fue una confesión pública. Una implosión interna. Un narco que se arrodilló, no ante la ley, sino ante la única fuerza que no supo calcular: el dolor de una madre. Esta es la historia de la última orden que firmó el Chapo. Y del testimonio que cambió para siempre su legado. Señor Guzmán, ¿sabe usted por qué está aquí hoy? La fiscal lo preguntó sin levantar la voz. Pero el eco de esas palabras sacudió la sala como una explosión contenida. Joaquín El Chapo Guzmán no respondió de inmediato. Estaba sentado, con las muñecas esposadas y los ojos clavados en un punto invisible sobre la mesa. El mismo hombre que había hecho temblar a presidentes, que ordenó ejecuciones con un gesto y escapó de prisiones imposibles, ahora parecía confundido. Como si la pregunta no se refiriera a un lugar físico, sino a un peso moral que recién comenzaba a sentir. 3 días antes, su abogado había recibido un sobre en la entrada del penal. No tenía remitente, solo su nombre completo escrito con tinta azul: Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. El guardia lo escaneó, lo abrió, lo revisó. No había droga, ni códigos cifrados, ni amenazas. Solo una hoja simple, escrita a mano, sin membretes ni firmas. Al abogado no le pareció relevante al principio. Pero cuando el Chapo leyó el contenido, dejó caer el papel como si quemara. No dijo una palabra. Se levantó, fue hacia la pared de concreto de su celda y apoyó la frente contra ella por más de 1 hora. La carta decía. Camila tenía 14 años. Era la primera de su clase en literatura. Tomás tenía 11 y dibujaba como un genio. Lourdes tenía solo 9. Amaba los pájaros. Ustedes no entraron a una casa equivocada. Entraron a mi vida. No eran daños colaterales. Eran mis hijos. No quiero dinero. Solo quiero mirarlo a los ojos y preguntarle. ¿Valió la pena? Nadie sabía cómo aquella carta había logrado atravesar la seguridad máxima del penal. Pero en un sistema donde todo puede comprarse, también puede colarse una verdad. El Chapo no pidió explicaciones. Solo hizo una solicitud a sus abogados: quiero verla. Quiero escucharla. El juez no lo aprobó al principio. La defensa lo consideró una trampa. Pero la fiscal vio algo en aquella petición: miedo.
No del sistema, no de la ley, sino de sí mismo. Cuando Alma Rodríguez recibió el llamado de la fiscalía, no dudó. Viajó sola, con una pequeña mochila y un cuaderno. En la sala de espera del Tribunal Federal de Nueva York, nadie notó su presencia. Vestía como cualquier madre mexicana, sin maquillaje, sin joyas. Solo traía en su cartera las fotos de sus 3 hijos y una copia de la carta original. No quería venganza. No buscaba prensa. Solo una cosa, verlo reaccionar. Al ingresar a la sala, no pidió escoltas. Se sentó en el estrado de los testigos y sacó una foto doblada. Era una imagen familiar, 3 niños sonriendo, con uniforme escolar y mochilas en la espalda. El juez pidió orden. El abogado defensor se levantó para objetar. La fiscal lo detuvo con una mirada. Señora Rodríguez, dijo con voz firme, ¿quiere usted declarar? Sí, respondió ella sin vacilar. Pero no para el tribunal. Para él. Y giró su cuerpo hacia Joaquín Guzmán. ¿Los recuerda? Preguntó, levantando la foto con la mano temblorosa. No eran parte de su guerra. No eran parte de su negocio. Eran mis hijos. Tomaron su casa por la de un rival. Dieron la orden, señor Guzmán. Usted firmó esa orden. La sala cayó en un silencio tan pesado que ni los periodistas se atrevieron a teclear. El Chapo no dijo nada. Pero sus ojos bajaron. Por primera vez desde que comenzó el juicio, no sostuvo la mirada. En ese momento, todos entendieron algo que los documentos judiciales, las pruebas balísticas y los informes de inteligencia nunca pudieron lograr. Esta no era solo una historia de crimen. Era una historia de consecuencias. De una madre sola contra un imperio. De una carta que cruzó muros más altos que cualquier prisión. Y lo que vendría después, ya no sería defensa ni estrategia. Sería verdad. Lo sentimos, doña Alma, no podemos abrir una carpeta si no hay pruebas. Esas palabras fueron el segundo disparo que recibió Alma Rodríguez. El primero había atravesado el pecho de su hija Camila. El segundo, su fe en la justicia. Cuando la casa se llenó de agujeros de bala, cuando el humo se disipó y los cuerpos de sus 3 hijos quedaron tendidos sobre el piso de la cocina, Alma no gritó. No lloró. No se desmayó. Caminó entre la sangre como una sombra. Se arrodilló junto a Tomás, el más pequeño. Le cerró los ojos. Luego cubrió el rostro de Camila con su suéter favorito. Y finalmente sostuvo la mano de Lourdes hasta que la ambulancia llegó. Tarde, demasiado tarde. El informe policial fue breve, enfrentamiento armado. Posibles vínculos con células criminales. 3 bajas colaterales. Colaterales. Como si fueran estadísticas. Como si fueran error de fábrica. Como si su existencia hubiera sido un accidente en una guerra que nunca eligieron. Alma fue primero a la policía local. Nadie quiso atenderla. Luego fue a la Fiscalía Estatal. Le pidieron pruebas, testigos, videos, nombres. Ella solo tenía los certificados de nacimiento y las actas de defunción de sus hijos. ¿Tiene evidencia de que fue el cartel? Le preguntaron. No. Pero tengo la certeza. Y eso, para mí, basta. Para nosotros no, le respondieron. Las amenazas comenzaron una semana después del sepelio. Una cruz pintada con spray rojo apareció en la puerta de su casa. Luego llamadas sin voz al otro lado. Solo respiraciones pesadas. Después, un sobre con una nota, entiérralos y sigue con tu vida. No hagas preguntas. Ella no obedeció. Fue al periódico local. Llevó las fotos de sus hijos, los boletines escolares, los dibujos de Tomás, las calificaciones de Camila, la colección de pájaros de Lourdes. El editor la escuchó en silencio, pero no publicó nada. Entiéndame, señora, tengo hijos también.
La noche siguiente, alguien quemó su casa. Las paredes, los juguetes, las fotos, los cuadernos. Todo lo que quedaba de sus hijos, convertido en cenizas. Alma se refugió en casa de su hermana, en otro estado. Dejó de salir. Cambió su número. Vivía en silencio, pero no en olvido. Escribía cartas todas las noches. A jueces, a ministros, a periodistas de la capital. Ninguna era respondida. Hasta que una llegó a manos de un agente de la DEA en la Embajada de Estados Unidos. El agente viajó en secreto para verla. Le habló del juicio contra Joaquín Guzmán. De la posibilidad de testificar. Ella lo miró con escepticismo. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve la verdad si nadie la quiere oír? El agente le ofreció protección, pero ella pidió algo diferente. Si voy a testificar, quiero mirarlo a los ojos. ¿Al Chapo? Sí. No quiero hablarle a abogados. Quiero hablarle a él. Lo que no sabía Alma es que en otra parte del mundo, ese hombre también acababa de recibir una carta. El sistema no se inmutó por los disparos. No se conmovió por las lágrimas. No reaccionó ante la muerte. Pero sí tembló ante una madre que no aceptó el silencio como sentencia. Y la justicia, aunque tarde, empezó a moverse. En la audiencia siguiente, Alma fue autorizada a declarar frente a Guzmán. Los periodistas no sabían si era una testigo o una acusadora. Los fiscales no sabían si era un riesgo o una oportunidad. Y los abogados defensores empezaban a comprender que este juicio ya no se trataba de leyes, sino de memoria. Memoria de 3 niños que el mundo trató de borrar. Memoria que ahora tenía voz. Y esa voz iba a sonar, aunque al otro lado estuviera el imperio del silencio. Quiero escucharla. Fueron solo 3 palabras. Pero cuando salieron de la boca de Joaquín Guzmán, todos en la sala del tribunal se quedaron sin aire. Ni sus abogados, ni los fiscales, ni siquiera el juez estaban preparados para eso. El Chapo, el hombre que durante meses había mantenido una expresión imperturbable, que no había articulado palabra en todas las audiencias, ahora solicitaba, por voluntad propia, escuchar el testimonio de una madre. El juez miró a los defensores. ¿Esto está dentro de la estrategia de la defensa? No, su señoría, respondió uno de ellos, visiblemente alterado. Solicitamos un receso para hablar con nuestro cliente. Pero el Chapo levantó la mano, sin violencia, sin gesto brusco. Solo la palma abierta, como quien pide, déjenme hablar. No necesito hablar con nadie, dijo con voz ronca. Ya he callado demasiado. Alma Rodríguez ya estaba en la sala. Sostenía la fotografía de sus hijos en una mano. En la otra, el cuaderno donde había escrito su declaración. Pero lo que no esperaba era que el propio Guzmán pidiera escucharla. La fiscal asintió lentamente. El juez, aún desconcertado, concedió el turno. Y entonces, Alma caminó hacia el estrado, sin temblar. Señor Guzmán, comenzó ella. No vengo a pedirle justicia. Porque eso ya no existe para mí. Vengo a hacerle saber que me quitó todo. Todo. El Chapo la miraba sin pestañear. Pero había algo nuevo en sus ojos. No miedo. No rabia. Sino una forma extraña de reconocimiento. Durante años, había dado órdenes sin mirar atrás. Confiaba en sus hombres, en sus mapas, en sus contactos. Ese objetivo es del patrón, decían. Y los disparos seguían su curso. Nunca preguntó si había niños, si era domingo, si había alguien cocinando en la cocina. Para él, los nombres eran puntos en una pantalla, casas en rojo, enemigos que respirarían un día menos. Hasta que una voz le dio nombre a esos puntos. Hasta que una madre le describió cómo su hija gritó, cómo su hijo menor intentó esconderse en el armario, cómo la pequeña Lourdes abrazaba una almohada como si creyera que así no la encontrarían. Y como ninguno sobrevivió.
Los abogados defensores se retorcían en sus sillas. Sabían que cada palabra de Alma Rodríguez era un golpe a la narrativa que habían construido, la del narcoestratega, calculador, desconectado del operativo. Pero el Chapo no la interrumpía. No desviaba la mirada. Los mataron porque estaban en la casa equivocada, continuó Alma. Porque alguien cometió un error logístico. Porque usted firmó una orden sin revisar. Guzmán bajó la mirada. La fiscal se puso de pie. Señor Guzmán, ¿quiere usted responder? Silencio. ¿Reconoce usted la operación? Los abogados saltaron. Objeción. Él no está obligado a incriminarse. El juez asintió, pero antes de dar su veredicto, Guzmán habló. La operación fue autorizada por mí. 3 segundos de silencio absoluto. No conocía los detalles, pero la orden fue mía. La corte estalló en susurros. Los periodistas tecleaban frenéticamente. El juez pidió silencio con un golpe seco del mazo. Los abogados de defensa estaban lívidos. Pero lo que más llamó la atención no fue lo que dijo Guzmán. Fue como lo dijo. Sin orgullo. Sin estrategia. Sin cinismo. Solo como alguien que, por primera vez, estaba dispuesto a mirar el rostro de lo que había creado. Alma no dijo nada. Solo lo miró. Y en esa mirada había algo que ni perdonaba ni olvidaba. Pero que sí entendía que en ese instante, por mínima que fuera, una grieta se había abierto en el silencio del patrón. ¿Protegidos? Mis hijos estaban protegidos. La voz de Alma no era grito. Era filo. Una daga sin levantar el tono, pero que cortaba hueso. El Chapo se quedó en silencio. No por estrategia, no por órdenes de sus abogados. Sino porque ya no sabía qué decir para sostener la mentira más antigua del mundo del narco. Que hay reglas. Durante años, Joaquín Guzmán había repetido esa frase como un dogma. Las familias no se tocan. Los niños no se manchan. Los civiles no son parte del negocio. Pero ahora, frente a él, estaba una madre que le decía con hechos lo contrario. Una mujer sola. 3 hijos muertos. Ningún culpable. Y una carta que perforó más que cualquier balazo. En mi mundo, había reglas, dijo finalmente Guzmán, la voz seca, el rostro más pálido de lo habitual. ¿Y qué pasó con esas reglas, señor Guzmán? Preguntó la fiscal. Se rompieron. No hubo poesía en la respuesta. Solo cenizas. El juez observaba en silencio. Los abogados defensores ya ni objetaban. Sabían que su cliente había dejado atrás cualquier noción de defensa. Lo que estaban presenciando ya no era un juicio. Era una confesión pública. Y quizás algo peor para ellos, una traición a su propio código. Yo no apreté el gatillo, dijo el Chapo. Pero firmé la orden. Y confié en hombres que ya no diferenciaban entre enemigos y niños haciendo tarea en la cocina. Alma lo miró, fija. Sin llanto. Sin temblores. ¿Y eso lo absuelve? Preguntó con voz dura. ¿Eso limpia la sangre? No, respondió Guzmán. No me absuelve de nada. La sangre de sus hijos también está en mis manos. Un murmullo recorrió la sala. La frase había sido brutal. Directa. Inevitable. Por primera vez, el líder del cartel más temido de México dejaba caer la máscara. No el patrón. No el jefe. Solo un hombre. Culpable. La fiscal se acercó lentamente al estrado. Señor Guzmán, ¿usted sabía que había niños en la zona marcada como objetivo? No lo verifiqué. Pausa, no pregunté. ¿Y por qué no lo hizo? Silencio. El Chapo tragó saliva. Porque estaba pensando en mi propio hijo. ¿Perdón? La operación fue autorizada con urgencia, porque había una amenaza contra mi familia.
Me dijeron que un rival planeaba atacar. Me dijeron que iban a ir por mi hijo mayor. Y entonces, la máscara cayó por completo. Lo hice por miedo. Por desesperación. Por proteger a los míos, y terminé destruyendo a los suyos. Alma se quedó inmóvil. Durante años había soñado con ese momento. Con verlo temblar. Con hacerlo sentir algo. Rabia. Dolor. Lo que fuera. Pero ahora, al escucharlo, no sintió compasión. Sintió vacío. Y una nueva forma de enojo. Porque su historia había sido borrada. Su dolor ignorado. Por decisiones que nacieron del miedo de otro padre. ¿Qué clase de protección es esa? Preguntó finalmente Alma, sin levantar la voz. ¿Qué futuro les dio usted a los suyos, mientras destruía el mío? El Chapo no respondió. Solo bajó la cabeza. Y por primera vez en todo el juicio. Una lágrima rodó por su mejilla. Quiero testificar. Nadie en la sala entendió de inmediato lo que acababa de decir. Pero el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. Los abogados defensores se pusieron de pie al mismo tiempo, como activados por un resorte invisible. Su señoría, solicitamos un receso inmediato. Mi cliente no está en condiciones emocionales de continuar. El juez, aún impactado por la confesión previa, levantó la mano en señal de orden. Se concede un receso de 30 minutos, dijo, golpeando el mazo. Pero el Chapo no se movió. Seguía de pie, con la mirada clavada en Alma Rodríguez. No buscaba su perdón. Buscaba algo más. Redención. Durante el receso, los pasillos del tribunal se llenaron de periodistas, funcionarios, escoltas y murmullos eléctricos. ¿El Chapo iba a testificar? ¿Contra quién? ¿Contra sí mismo? ¿Contra su cártel? ¿Contra los políticos que lo protegieron por décadas? Mientras tanto, en una sala lateral, Joaquín Guzmán se negó a sentarse. No voy a retractarme, le dijo a su abogado. Vas a destruir lo que queda de tu defensa. Le gritó el defensor, desesperado. Tal vez, respondió el Chapo con calma. Pero por primera vez voy a decir la verdad. Al regresar a la sala, todos los ojos estaban sobre él. Se dirigió al juez. Con todo respeto, su señoría, quiero declarar bajo juramento. ¿Entiende las consecuencias de lo que está pidiendo, señor Guzmán? Sí. ¿Sabe que todo lo que diga podrá ser usado en su contra? Lo entiendo perfectamente. ¿Y aún así desea continuar? No deseo. Necesito. Alma no dijo nada. Pero su mirada era una promesa silenciosa, si mientes, lo sabré. El juez asintió lentamente. Proceda. El tribunal se convirtió en un templo de silencio. Y el Chapo empezó a hablar. Ese operativo no fue el único. ¿A qué se refiere? Preguntó la fiscal. Hubo muchos. Todos con mi firma. Algunos para eliminar rivales. Otros para callar a informantes. Algunos, incluso, por capricho de otros. Generales, gobernadores, empresarios. ¿Puede nombrar a esos actores? Puedo. Y lo haré. El juez intervino. ¿Está usted declarando que hubo participación directa de funcionarios del Estado en operaciones del cártel? Sí, su señoría. ¿Puede proporcionar nombres, fechas, rutas, montos? Todo. Tengo memorias. Registros. Contraseñas. Y estoy dispuesto a entregarlas. Pero no por clemencia. Sino porque ya basta. En ese momento, la fiscal se acercó. ¿Qué busca usted, señor Guzmán? Que los hijos de la señora Rodríguez no hayan muerto en vano. Que esta sala no escuche solo excusas, sino verdades. Y que, si mis hijos alguna vez heredan algo mío, que no sea una fortuna manchada, sino una decisión justa.
Los abogados defensores estaban pálidos. La estrategia construida durante meses se deshacía ante sus ojos. La figura mítica del narco inexpugnable ahora hablaba con una voz humana. Y esa voz quemaba los cimientos del poder. Lo que van a escuchar, añadió el Chapo, va a cambiar mucho más que este juicio. Va a mover piezas en México, en Estados Unidos, en todo el continente. Pero si no lo digo ahora, nadie lo dirá nunca. El juez, con rostro grave, concluyó. Se concede la solicitud. El señor Guzmán prestará testimonio bajo juramento. Y la historia, desde hoy, tendrá nombres. El infierno que construí no tendrá herederos. Eso dijo el Chapo antes de firmar el documento que transfería todos sus bienes rastreables a una causa inesperada. La Fundación Camila, Tomás y Lourdes. Nadie lo vio venir. Nadie lo pidió. Fue su iniciativa. Una decisión silenciosa, sin cámaras ni abogados cerca, tomada en una celda gris de Edeax Florence, donde el narcotraficante más temido del siglo XXI pasaría el resto de sus días en aislamiento total. Su testimonio duró 9 días. En ese tiempo, Joaquín Guzmán habló como nunca antes. Nombres, fechas, operaciones, sobornos, rutas, traiciones. Nadie quedó fuera. Ni jefes de policía, ni diputados, ni jueces, ni empresarios, ni periodistas. La estructura entera del cártel de Sinaloa tembló. Hubo arrestos en 3 países. 2 ministros renunciaron. Agencias antidrogas fueron reestructuradas desde sus cimientos. Y en medio de todo ese caos, una madre guardaba silencio. Alma Rodríguez no volvió a hablar con la prensa. No escribió libros. No dio entrevistas. No fue símbolo. Fue madre. Pero aceptó una sola condición antes de dejar el tribunal. Que el nombre de sus hijos jamás fuera olvidado. Así nació la fundación. Con sede en Culiacán, en un pequeño edificio donado por el Estado después de la investigación, la Fundación Camila, Tomás y Lourdes ofrece apoyo legal, psicológico y económico a madres víctimas de la violencia del narcotráfico. Allí, Alma escucha historias que se parecen demasiado a la suya. Niños alcanzados por balas perdidas. Familias silenciadas por miedo. Cuerpos confundidos con objetivos. Y ella, sentada frente a ellas, solo dice: no puedo traerlos de vuelta. Pero puedo ayudarte a que no se repita. Mientras tanto, el Chapo escribe cartas. No son confesiones. No son justificaciones. Son retratos íntimos de un padre tratando de explicarse ante sus propios hijos. Cartas que no se envían. Cartas que no piden perdón. Cartas que solo dicen: no repitan mis pasos. En una de ellas, escrita a mano con lápiz rojo, se lee: tuve poder, dinero, respeto, y lo perdí todo el día que dejé de preguntar si había niños en la casa. En el cementerio de Culiacán, hay 3 lápidas nuevas. Camila, Tomás y Lourdes. La inscripción en las 3 es idéntica. La verdad es el primer paso hacia la justicia. Una frase simple, pero imposible en el mundo donde nacieron. Una frase que no borra la sangre, pero le da un propósito. Y el Chapo, en su celda, ya no es el patrón. No es el fugitivo, ni el monstruo, ni el jefe. Es solo un hombre que entiende, demasiado tarde, que el imperio que construyó fue también la tumba de lo que más amaba. Alma no lo perdona. Nunca lo hará. Pero en una ocasión, frente a una cámara que ella no sabía que estaba encendida, dijo: los monstruos no lloran por hijos ajenos. Los monstruos no se arrodillan. Los monstruos no dicen la verdad. Y si él lo hizo, entonces tal vez nunca fue solo un monstruo. En nuestro canal, seguimos explorando esas grietas en los mitos. Los momentos en que las máscaras se caen. Donde la violencia deja de ser estadística y se vuelve humana. Porque solo cuando miramos al abismo,
entendemos lo que hay del otro lado. Suscríbete para más historias reales donde el crimen, la justicia y la verdad se enfrentan cara a cara. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.